Presentamos lo que llevo, la revista La Sidra. Quiero remembrar unos payares que Rafael Ansón, presidente de la Real Academia de Gastronomía, decía hai pouco en unas declaraciones que hizo en Sisión. En ellas decía que solo los grandes productos son quien a cocinar, a crear alrededor de ellos una cultura fuerte, como es el caso del whisky, como es el caso del vino, como es el caso de la sidra. La revista La Sidra nació del enfoque de un garrapillo de collacios interesados y muy metidos en el mundo de la sidra, que de culín y culín, de chigre en chigre, decidieron que era necesario pues proteger lo que era toda esta cultura, que en aquel intre estaba pues como muy desdeseada, estaba perdiendo mucho. Nació entonces el ensame sidrero, como se idea. Y como medio de expresión escrita del ensame sidrero, una revista cuyo título ya lo es todo, La Sidra. Este que tengo aquí y es el número 72 de esta revista. Para quien lleve una temporada sin ver la revista, bueno, puede ser una sorpresa, ¿no? Porque el año anterior teníamos los mejores casos, una revista de este tamaño, que rondaba las 50 páginas, y en este año la revista convirtióse en esto, una revista que anda al los 100 y les 150 páginas. Uno es incorporaciones al equipo de la revista y incrementóse la tirada a 3.000 ejemplares. Con este nuevo formato podemos decir orgullosos pues que la revista, en cuanto a tamaño, no solo es la mayor que fala de la sidra, sino prácticamente está en los primeros puestos de cualquier revista especializada en una bebida, en vino, en otro tipo de bebidas. De sobra sabemos los que estamos aquí, muchos de los escritores, que el tamaño no es lo que cuenta, ¿no? La literatura no es... La literatura ni la información es una cuestión de peso. Entonces el mérito está en agarrar una cosa de este tamaño y todos los meses ser quien rellenarla de información que sea prestosa, que sea ameno y que sea interesante. Ese es el reto al que nos enfrentamos con los meses. Cuento un poquitín de cómo está encadenada la revista. El contenido de la revista. Eso, cómo está encadenada. Todos los números hay primero pues, unos artículos un poco más desenvolcados, de tener de importancia sidrera, de cosas que están pasando en este momento. Pues en este mes tenemos aquí lo que es el mallado de la manzana, como lo de cada llagadero. Tenemos siempre pues una sección de entrevistas a personajes, llagaderos o productores. O personajes, bueno, en este caso, organizadores de certámenes, de cualquier tema que esté vinculado desde ya a lo que es la sidra. Recóllense pues todas las celebraciones y folies sidreres que hay en este mes. Festivales de la sidra, también sí, muy especialmente. Y más adelante, pues bueno, todas las novedades. Recogimos cualquier novedad, innovación, nuevo tipo de sidra, nueva herramienta aplicable a los llagares o nuevo material. Procuramos siempre incluirlo porque tenemos nuestra forma de comentar y es que la sidra no es solo llagares y chigres, tiene todo un mundo productos que hay alrededor de la sidra, ¿no? Sí, que siempre, pues en este caso, hablamos de un escanciador y podemos estar a favor o en contra, pero recogimos siempre la novedad que supone. Siempre deseamos un espacio de los escanciadores, sobre todo mientras dura el campeonato de escanciadores de Asturias, y yo pues ya temas de actualidad. ¿No tenés de arte artístico? ¿Qué cuadros? Eso les ha comentado al final. Bueno. Bueno, te iba a comentar luego el concurso Semillas de la Sidra, que es una de las muchas actividades que desenvolvamos aparte de la revista en sí.